Imagina que mañana te despiertas y te enteras de que tu país acaba de declararle la guerra a la potencia militar más grande del mundo. No tienes tanques, no tienes aviones, no tienes misiles, tienes lanzas y quizás, si tienes suerte, unos cuantos rifles viejos que probablemente ni disparen bien. Suena a una historia de valentía épica, ¿verdad? El clásico relato del David contra Goliat, pero aquí está la realidad que nadie te cuenta. La mayoría de esas historias no terminaron con David derribando a Goliat. Terminaron con Goliat aplastando a David en cuestión de horas. A lo largo de la historia ha habido conflictos tan absurdamente desiguales que uno se pregunta si realmente merecen llamarse guerras. Batallas donde un bando llegó con el armamento más avanzado del mundo y el otro llegó prácticamente a una cita con la muerte. Hoy vamos a explorar algunas de las guerras más ridículamente desiguales que el ser humano haya protagonizado. Conflictos donde el resultado fue tan predecible que la única sorpresa real es que alguien se atrevió a pelear. Quédate hasta el final, porque el último conflicto involucra a un ejército moderno, siendo derrotado por pájaros. Sí, pájaros. Conflicto número 1. La batalla de Omdurman, 1898. Lanzas contra ametralladoras. Estamos en Sudán. Es el año 1898. El Imperio Británico, en su momento de mayor poder, decide que necesita reconquistar el territorio sudanés, que había caído bajo el control de una fuerza islámica conocida como los mahdistas. Los mahdistas eran guerreros valientes, experimentados y absolutamente convencidos de que Dios estaba de su lado, y tal vez Dios lo estaba. Pero resulta que los británicos tenían algo que Dios no había distribuido por igual: las ametralladoras Maxim. El ejército anglo-egipcio, comandado por el general Herbert Kitchener, llegó con 25,000 soldados perfectamente equipados, artillería pesada, cañoneras en el río Nilo y las temibles Maxim, las primeras ametralladoras automáticas del mundo. Del otro lado, el ejército mahdista contaba con aproximadamente 52,000 guerreros, más del doble de hombres. En teoría, ventaja numérica aplastante, pero hay un pequeño detalle. La mayoría de ellos estaba armada con lanzas, espadas y rifles anticuados. Muchos ni siquiera tenían eso. El 2 de septiembre de 1898, los mahdistas lanzaron su ataque. Con una valentía que rozaba lo sobrehumano, miles de guerreros cargaron a campo abierto directamente hacia las líneas británicas. Las ametralladoras Maxim comenzaron a disparar. En pocas horas, más de 10,000 soldados mahdistas habían caído. Las bajas británicas, 47 muertos. No es un error de escritura, 47. Winston Churchill, que estuvo presente en la batalla como reportero y soldado de caballería, escribió después que fue la visión más extraordinaria que había presenciado. Miles de hombres corriendo hacia una muerte absolutamente segura con una convicción inquebrantable. La desigualdad fue tan brutal que incluso los propios oficiales británicos quedaron perturbados. No fue una batalla. Fue una demostración de lo que ocurre cuando una civilización industrial choca contra guerreros de una era anterior. Conflicto número 2. La Guerra del Calderón, 1784. La guerra más corta y más absurda de Europa. Ahora cambiemos completamente de escenario. Si la batalla de Omdurman fue una tragedia, el siguiente conflicto es casi una comedia. Estamos en 1784. Austria y los Países Bajos están en disputa por el control del río Escalda, una ruta comercial estratégicamente importante. Austria decide que la mejor forma de resolver el asunto es mediante una demostración de fuerza. Envía un barco de guerra al río. Los holandeses responden enviando otro barco a interceptarlo. Hay un intercambio de disparos. Un solo cañonazo holandés impacta el barco austriaco. Y entonces, Austria decide rendirse. Duración total del combate, aproximadamente 30 minutos. Bajas totales en el campo de batalla. Un hombre, un solo soldado austriaco. El conflicto pasó a la historia como la Bataille de la Soupe, o la Guerra del Calderón, en referencia a la olla de comida que supuestamente fue lo único que los holandeses lograron capturar del barco austriaco. ¿La lección? A veces los imperios más grandes del mundo simplemente no tienen ganas de pelear ese día. Austria firmó el Tratado de Fontainebleau y básicamente dijo: ¿sabes qué? Dejémoslo así.
Conflicto número 3. La Primera Guerra del Opio, 1839 a 1842. Ahora viajemos a China. A principios del siglo XIX, China era el imperio más grande, más antiguo y más poblado del planeta. El emperador chino tenía una visión bastante clara de sí mismo y del mundo. China era el centro de la civilización, todo lo demás era periferia. Cuando los comerciantes británicos llegaron pidiendo relaciones comerciales, el emperador respondió con una carta absolutamente memorable al rey de Inglaterra, diciéndole que China no necesitaba nada de Occidente, que ellos ya lo tenían todo. Los británicos tomaron nota y entonces decidieron crear artificialmente la demanda. Empezaron a inundar China con opio producido en la India. Millones de chinos se volvieron adictos. El comercio era tan lucrativo para los británicos que cuando China intentó detenerlo confiscando y destruyendo miles de cajas de opio, Gran Bretaña respondió de la única manera que sabía, enviando a su marina de guerra. En 1839 comenzó la Primera Guerra del Opio. China tenía el ejército más numeroso del mundo, cientos de miles de soldados, pero sus armas eran, en muchos casos, las mismas que habían usado 2 siglos antes. Los británicos llegaron con vapores de guerra blindados, artillería de largo alcance y rifles modernos. El buque de vapor HMS Nemesis fue literalmente el terror de los ríos chinos. Era prácticamente invulnerable a los cañones chinos y podía navegar aguas poco profundas donde los chinos nunca esperaban ver un barco de guerra. Las batallas fueron demoledoras. En Cantón, en el río Yangtze, en Nankín. Cada enfrentamiento terminaba igual. Los chinos luchaban con desesperación y valentía, y morían por miles. Las bajas británicas en toda la guerra, menos de 100 muertos en combate. Las bajas chinas, estimadas entre 18,000 y 20,000 solo en combate directo. El Tratado de Nankín, que puso fin a la guerra, es considerado uno de los tratados desiguales más humillantes de la historia. China cedió Hong Kong a los británicos, abrió 5 puertos al comercio extranjero y pagó una indemnización millonaria, todo por haber intentado prohibir una droga que estaba destruyendo a su propia población. La ironía histórica aquí es tan densa que se puede cortar con un cuchillo. Conflicto número 4. La Guerra Anglo-Zanzíbar, 1896. El conflicto más breve de la historia bien. Hemos visto guerras que duraron semanas, hemos visto guerras que duraron media hora. Ahora vamos a hablar de una guerra que duró entre 38 y 45 minutos. ¿Sí? Has leído bien. Estamos en la isla de Zanzíbar, frente a la costa este de África. Es el 27 de agosto de 1896. El sultán Hamad bin Thuwaini acaba de morir y su primo Khalid bin Bargash ha tomado el poder sin el permiso del gobierno británico, que en ese momento controlaba la región como un protectorado. Los británicos enviaron un ultimátum muy claro: abandone el palacio antes de las 9 de la mañana o habrá consecuencias. Khalid decidió llamarles el Farol, reunió a sus fuerzas, aproximadamente 2.800 combatientes, algunos cañones viejos, un yate armado y las mejores intenciones del mundo. Los británicos tenían 5 barcos de guerra anclados en el puerto, con artillería moderna, marines perfectamente entrenados y, lo más importante, muchas ganas de terminar esto rápido. A las 9:02 de la mañana, los británicos comenzaron el bombardeo. El yate zanzibarí fue hundido en los primeros minutos. Los cañones del palacio intentaron responder, con resultados predeciblemente desastrosos. A las 9:40, el sultán Khalid había escapado a la embajada alemana buscando asilo. Sus fuerzas estaban en desbandada y la bandera zanzibarí había sido arriada. La guerra había terminado. Bajas zanzibaríes, alrededor de 500 muertos y heridos. Bajas británicas, un marinero herido, que sobrevivió. La guerra anglo-zanzíbar está oficialmente reconocida en el libro Guinness de los récords como el conflicto bélico más breve de la historia. Y el detalle más irónico de toda esta historia: los británicos le enviaron la factura a Zanzíbar por los proyectiles que habían usado para bombardearlos, porque el Imperio Británico era implacable, eficiente y aparentemente muy meticuloso con la contabilidad. Conflicto número 5. La Guerra Emu, 1932.
Y ahora llegamos al conflicto más gloriosamente absurdo de toda la historia militar moderna. Australia, 1932. La Primera Guerra Mundial había terminado hace poco más de una década. Miles de veteranos australianos habían sido recompensados con tierras en la región de Campion, en Australia Occidental, para que se dedicaran a la agricultura. Pero había un problema de aproximadamente 20.000 emus. Los emus, para quienes no los conozcan, son aves gigantes australianas. No vuelan, pesan hasta 60 kilos, corren a 50 kilómetros por hora y son, según todos los testimonios disponibles, prácticamente indestructibles. Ese año, 20.000 emus migraron hacia las tierras de cultivo de los veteranos, destruyendo cosechas, rompiendo cercas y básicamente comportándose como la plaga bíblica más inesperada de la historia. Los agricultores pidieron ayuda al gobierno australiano, y el gobierno australiano respondió enviando al ejército, específicamente al mayor G.W. Meredith, 2 soldados y 2 ametralladoras Lewis, las mismas ametralladoras que habían ayudado a ganar la Gran Guerra contra pájaros. Lo que siguió fue uno de los episodios militares más humillantes jamás registrados. Los emus resultaron ser una pesadilla logística. No se agrupaban en formaciones ordenadas, se dispersaban, se separaban en grupos pequeños que corrían en todas direcciones. Cuando los soldados intentaban acorralarlos para maximizar el fuego, los pájaros simplemente se iban por otro lado. Una ametralladora se atascó durante una carga particularmente desastrosa. Los emus absorbían las balas con una resistencia que dejó a los soldados australianos genuinamente desconcertados. El mayor Meredith, con una honestidad militar digna de respeto, declaró que los emus podían absorber una docena de balas y seguir adelante. Después de varios días de operaciones, el Parlamento australiano empezó a recibir preguntas incómodas sobre por qué el ejército estaba perdiendo contra una bandada de pájaros. La prensa internacional tomó nota. El ornitólogo de guardia en el Zoológico de Londres declaró que los emus podrían ser considerados para medallas si fuesen animales de guerra. Después de 3 intentos fallidos durante varias semanas, el gobierno australiano finalmente retiró a los soldados. Los emus ganaron. No metafóricamente, literalmente ganaron. Los 20.000 emus siguieron viviendo en las tierras de cultivo. Los agricultores tuvieron que lidiar con el problema a ellos mismos mediante cercas más resistentes. Y el mayor Meredith quedó inmortalizado como el único oficial militar en la historia moderna que perdió una guerra contra aves. Bajas australianas, 0 soldados heridos. Orgullo nacional, devastado. Bajas emus, estimadas entre 500 y 2.500. El 90% sobrevivió perfectamente. Conflicto número 6. La conquista de las Canarias. 1402 a 1496. 90 años para vencer a isleños con palos. Para cerrar, viajemos a las Islas Canarias. En 1402, los conquistadores europeos, primero normandos y luego españoles, comenzaron la conquista de las Islas Canarias, habitadas por el pueblo guanche. Los guanche eran una civilización fascinante, descendientes probables de los antiguos bereberes norteafricanos que habían vivido en relativo aislamiento durante siglos. No conocían el metal, no tenían barcos capaces de navegar en alta mar. Sus armas eran piedras, palos endurecidos al fuego y ocasionalmente huesos de animales. Los europeos llegaron con armadura de acero, espadas, lanzas de metal, ballestas y, eventualmente, armas de fuego. La diferencia tecnológica era tan extrema que en cualquier lógica militar, la conquista debería haber tomado meses. Tomó casi 100 años. Los guanche lucharon con una ferocidad y una adaptación al terreno que volvía loca a cada expedición conquistadora. Conocían cada risco, cada cueva, cada paso de montaña de sus islas. Utilizaban las condiciones del terreno volcánico como ventaja táctica. Y tenían algo que ningún armamento puede comprar: la convicción absoluta de que estaban defendiendo su hogar. Isla por isla, la conquista avanzó muy lentamente. Algunas islas cambiaron de manos varias veces.
Alianzas inesperadas, rebeliones, traidores y héroes de ambos lados. No fue hasta 1496, con la caída de Tenerife, que la conquista quedó finalmente completa. El pueblo guanche fue diezmado por la guerra y, sobre todo, por las enfermedades europeas contra las que no tenían ninguna inmunidad. Pero su resistencia de casi un siglo contra un enemigo tecnológicamente superior es, en cualquier medida, extraordinaria. A veces perder no es la misma cosa que no haber luchado. Reflexión final. ¿Y entonces qué nos dicen todas estas historias? Nos dicen que las guerras raramente las ganan quienes tienen más hombres, las ganan quienes tienen mejor tecnología, mejores barcos, mejores armas, mejor logística. Y a veces, en el caso de los emus australianos, simplemente gana quien tiene mejor instinto de supervivencia. Cada una de estas guerras fue en su momento perfectamente predecible para cualquier observador externo. El resultado era obvio antes de que empezara el primer disparo. Y sin embargo, los perdedores pelearon de todas formas. Algunos por valentía, algunos por desesperación, algunos, como Khalid en Zanzíbar, probablemente por un exceso de confianza que la historia juzgó bastante rápido. Pero hay algo que une a casi todos estos conflictos, la brecha entre los que tenían acceso a la tecnología más avanzada de su tiempo y los que no. El Imperio Británico no ganó en Omdurman porque sus soldados fueran más valientes. Ganó porque sus ingenieros habían inventado la ametralladora automática. China no perdió la guerra del opio porque sus soldados fueran cobardes. Perdió porque sus barcos de madera no podían competir contra buques de vapor blindados. Y quizás la lección más importante de todas, la que la historia repite una y otra vez con paciencia infinita, es esta: en la guerra, como en la vida, no siempre gana el más grande, pero casi siempre gana el mejor preparado. Salvo, claro está, cuando el adversario son 20.000 emus australianos. En ese caso, no hay preparación que alcance.